Tercera parte de Corazón delator. Capítulo 12. Lo que florece en el silencio. Sarocha no se movió durante un largo rato. La puerta se había cerrado con un golpe seco, Rebeca se había ido corriendo, y ella seguía allí, en medio de la cocina, con los ojos clavados en el vacío. La yema de sus dedos tocaba sus labios con una suavidad temblorosa, una y otra vez, como si quisiera asegurarse de que el beso no había sido un espejismo. La sonrisa apareció sin que pudiera contenerla, pequeña, temblorosa, apenas una línea curva en su rostro, pero real. El beso había sido torpe, inesperado, impulsivo, pero había sido de verdad, y venía de Rebeca, que la había hecho sentirse invisible por tanto tiempo. Rebeca, que ahora lloraba por ella, que la besaba con rabia, con ternura escondida, con miedo. Sarocha se dejó caer en el sofá, abrazándose las piernas. El pecho le latía con una intensidad dolorosa, como si su cuerpo no supiera cómo procesar esa mezcla imposible de nerviosismo, felicidad y terror. Había esperado tanto tiempo, había escrito cartas que nunca envió, había soñado, se había odiado por sentir, se había resignado, y ahora, sin previo aviso, todo se había movido. Cuando Nam llegó esa noche, la encontró en el mismo lugar, con los ojos brillantes, enmudecida. ¿Qué pasó?, preguntó con la voz baja, al verla así. Sarocha levantó la mirada lentamente, con las mejillas encendidas. Rebeca vino. Estaba sola en la casa. Nam frunció el ceño, se sentó junto a ella, y peleamos. No sé por qué empezó. Dijo cosas, me gritó. Parecía dolida, como si yo le hubiera hecho daño. ¿Y tú? Sarocha suspiró. Yo no entendía nada. Estaba en shock, y de repente me besó. Nam se quedó en silencio. La sorpresa cruzó su rostro por una fracción de segundo, pero luego sonrió, cómplice. Sabía que pasaría tarde o temprano, dijo. ¿Tú lo sabías? Por supuesto. ¿Crees que soy ciega? Rebeca siempre estuvo celosa de mí. Lo noté desde el primer día que me hablaste frente a ella. Sarocha bajó la mirada, aún tocándose los labios. Fue tan inesperado. No supe cómo reaccionar. Me quedé quieta. No hice nada. Y entonces, ella se fue corriendo. ¿Y tú qué quieres hacer ahora? Sarocha tragó saliva. No lo sé. Sí lo sabes, dijo Nam con dulzura, solo que te da miedo admitirlo. Sarocha la miró con ojos húmedos. ¿Crees que debería hablar con ella? Creo que si no lo haces, vas a arrepentirte cada día que estés en Estados Unidos. Y si lo haces, puede que no sea perfecto, pero al menos vas a saber que diste el paso. Y ella lo necesita. Está más perdida que tú. Sarocha no contestó de inmediato. Nam se levantó y fue a la cocina a prepararse algo de beber, como hacía siempre. No necesitaba más palabras. Había dejado sembrada la idea, y en el silencio de la noche, Sarocha finalmente lo dijo en voz baja. Voy a buscarla. No sabía qué iba a decir, ni cómo empezar, pero lo que sí sabía, era que esta vez, no iba a dejarla ir sin decir lo que sentía. Capítulo 13. Lo que no se dice también duele. Sarocha no durmió la noche anterior. Dio vueltas en su cama como si las sábanas fueran una prisión invisible. Cada vez que cerraba los ojos, regresaba a ese instante, a sus labios, al calor inesperado, a la chispa fugaz que le incendió el pecho y le hizo creer, por un solo segundo, que no estaba sola en su locura. Ensayó conversaciones en su mente hasta la madrugada, frases sueltas, escenarios posibles. ¿Qué pasa si Rebeca no recuerda nada? ¿Qué pasa si lo recuerda y se burla? ¿Y si finge que nada ocurrió? ¿Y si no finge, pero dice que fue un error? Las palabras se le volvían barro en la garganta. Al final, solo una certeza la acompañaba con dolorosa claridad. No podía callar esta vez. No después de ese beso, no después de haber sentido por un instante que sus sentimientos no eran un error, que no eran sucios, que no estaban solos. La buscó desde que llegó al colegio. Conocía sus rutinas, porque sin darse cuenta, las había memorizado. ¿A qué hora llegaba? ¿Qué pasillos cruzaba después del primer recreo? ¿Con quién se sentaba a almorzar? Incluso sabía que a veces se escondía en la biblioteca para leer tranquila, aunque nadie más lo supiera. Pero ese día, Rebeca parecía haber aprendido a desaparecer. Desde el momento en que sus miradas se cruzaron brevemente en el pasillo de los casilleros, Sarocha supo que algo estaba mal. Rebeca no solo la evitaba, hacía todo lo posible por volverse invisible para ella. Giraba en las esquinas antes de que pudiera alcanzarla. Entraba a clases con la campana aún resonando. Incluso pidió a En que la acompañara más de lo habitual,
como si su presencia pudiera construir una especie de escudo invisible, una frontera segura. Y aún así, Sarocha no se rindió, esperó, observó, contuvo el temblor en las manos hasta que encontró el momento preciso. La vio salir del laboratorio, sola, con los apuntes apretados contra el pecho. Era ahora o nunca. Rebeca, la llamó, una vez, con voz seca, firme. Ella dio un paso hacia la izquierda, pero Sarocha se lo impidió con el cuerpo. Necesito hablar contigo, dijo. La firmeza en su tono temblaba como una cuerda tensa a punto de romperse. Rebeca bajó la mirada. Evitó sus ojos como si quemaran. No tengo nada que decir, murmuró. Entonces, escúchame tú, insistió Sarocha. El pasillo parecía de pronto más frío. Los ecos de otras voces se desdibujaban a lo lejos, como si el colegio entero se hubiera detenido a una cierta distancia de ese momento. Rebeca apretó los labios. Sarocha no solía hablar, mucho menos así. No solía poner el cuerpo por lo que sentía. Y sin embargo, ahí estaba. Lo que pasó ayer, comenzó. No fue cualquier cosa para mí. Fue un error, la interrumpió Rebeca. Como un latigazo, un impulso. Ya está. No tiene sentido. No está bien. Sarocha no respondió. Ni siquiera parpadeó. No significó nada, añadió Rebeca, sintiendo que cada palabra le desgarraba la lengua. Sarocha dio un paso atrás, como si esas frases, tan precisas, tan crueles, fueran proyectiles invisibles. Rebeca sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero no supo detenerse. Yo no soy así. No me gustan las chicas. No me gustas tú. Solo fue un momento estúpido, una confusión. Su voz se quebró, pero no por culpa de Sarocha. Se quebró porque estaba mintiendo. Dijo la última frase con torpeza. Y además, soy tu cuñada. La palabra cayó como una piedra, una palabra que hasta hace poco no significaba nada. Ahora, en cambio, parecía el símbolo de todo lo que la separaba. Y fue ahí cuando Sarocha bajó los ojos por primera vez, no por vergüenza, sino porque estaba rota. No había rabia en su rostro, no había culpa, solo una tristeza tan antigua y tan honda que ni ella misma entendía del todo su origen. ¿Sabes qué?, dijo Sarocha al cabo de unos segundos. Su voz era extrañamente suave, como si hablara desde muy lejos. Lamento que lo veas así, porque para mí, ser besada por ti fue lo más lindo que me ha pasado. No esperó respuesta. No necesitaba verla romperse. Ya se sentía lo suficientemente rota por las dos. Se giró y se fue. Pasó junto a Eng sin mirarlo. Atravesó el patio. Traspasó el umbral del colegio como si cruzara la frontera de algo mucho más doloroso que una decepción adolescente. Rebeca se quedó allí, sola, inmóvil, con la respiración suspendida y las palabras de Sarocha retumbando en su pecho. Ser besada por ti fue lo más lindo que me ha pasado. Era solo una frase, pero se le clavó como una daga, no por lo que decía, sino porque era verdadera, y Rebeca lo sabía. Sintió la culpa crecer como una oleada negra. Pero lo que dolía aún más que la culpa, era el miedo de haber dejado escapar algo que apenas empezaba a comprender, el miedo de haber matado con palabras una historia que nunca llegó a nacer, el miedo de que Sarocha ya no quisiera mirarla más, y lo peor, era que no podía culpar a nadie más, porque lo que no se dice, también duele, y a veces, duele más que cualquier verdad. Capítulo 14. El silencio después del temblor. Rebeca no volvió a clases después de hablar con Sarocha. Tampoco supo a dónde iba exactamente. Caminó sin rumbo por los pasillos vacíos, con la mochila floja sobre el hombro y el corazón golpeando contra su pecho como si intentara escaparse. Afuera, el sol todavía brillaba sobre el patio, pero todo le parecía apagado. Cada palabra que había dicho, cada frase que arrojó como una barrera entre ellas, la repetía en su mente como si pudiera retroceder el tiempo. Fue un error. No me gustan las chicas, soy tu cuñada. Las escuchaba con su propia voz, pero ya no le pertenecían. Eran ajenas, frías, crueles, palabras que no decían lo que sentía, sino lo que temía. Y ya era tarde para deshacerlas. Caminó hasta el extremo más alejado del colegio, ese rincón donde casi nadie iba. Allí se sentó sobre una banca de concreto, bajo la sombra del árbol más viejo del campus, y por primera vez en días, lloró sin contenerse. No sollozos contenidos, ni lágrimas silenciosas. Lloró como si algo dentro de ella se estuviera rompiendo por fin, como si las paredes que había levantado desde hacía meses no pudieran sostenerse más. Se llevó las manos al rostro. Temblaba. Le ardía el pecho, y no era solo culpa, era algo más hondo, más grave. Era pérdida, porque había perdido a Sarocha, y aunque nunca se lo hubiera permitido en voz alta, la idea de perderla le hacía un agujero en el alma. En los días siguientes,
Rebeca se sumergió en un silencio cada vez más espeso. No contestaba mensajes, ni siquiera los de Irene. Evitaba a En con excusas torpes. Decía que tenía dolor de cabeza, que estaba estudiando, que necesitaba dormir más. Pero en realidad, no dormía. Se encerraba en su habitación, se colocaba los auriculares sin música y se quedaba horas mirando el techo, como si en ese blanco pudiera entender algo. No podía dejar de pensar en lo que había hecho. No en el beso, no en ese instante de verdad, sino en lo que vino después, en la violencia con que lo negó, en la forma en que apartó a Sarocha como si fuera una amenaza, como si ese sentimiento fuera algo sucio, vergonzoso, como si la ternura que compartieron no valiera nada. Y lo peor era que Sarocha había tenido el coraje de decirlo, de quedarse, de mirar a los ojos, de amar. Ella, en cambio, eligió huir, eligió la cobardía. Una tarde, cuando la casa estaba vacía, Rebeca se miró en el espejo del baño, y no se reconoció. Tenía los ojos hundidos, los labios resecos, el cabello enredado, pero no era eso. Era la sensación de estar viviendo en un cuerpo ajeno, como si en algún momento, sin notarlo, hubiera dejado de ser ella misma. Se sentó en el borde de la tina vacía, y se abrazó las rodillas. ¿Por qué había aceptado ser novia de En si nunca sintió nada real? ¿Por qué había sostenido una relación donde no había fuego, ni vértigo, ni deseo? La respuesta era cruel, pero clara, porque quería estar cerca de Sarocha. No lo supo al principio. Se decía que era curiosidad, que era admiración, que era simplemente que le llamaba la atención. Pero ahora, en el espejo roto de su silencio, todo encajaba. Recordó las veces que evitó que En le tomara la mano, las veces que su cuerpo se tensaba cuando él se inclinaba para besarla en la mejilla. Recordó la manera en que su pecho se iluminaba, involuntariamente, al ver a Sarocha leyendo en el sofá, con el cabello desordenado y los pies descalzos. Recordó los domingos en casa, los roces accidentales en la cocina, los silencios compartidos como si fueran un idioma privado. Recordó el beso, y entendió que nunca había sentido algo tan real. Lágrimas silenciosas le mojaron el rostro. Había hecho todo mal, había jugado a ser quien no era, había forzado su corazón a entrar en un molde que no le pertenecía, y en el proceso, había herido a la única persona que realmente le importaba. ¿Y ahora qué? Ahora, Sarocha no quería mirarla, y tenía todo el derecho. Rebeca se levantó del baño, y regresó a su habitación. Se encerró, tomó el celular, escribió un mensaje a Sarocha. Perdón, por lo que dije, por cómo lo dije, por no saber qué hacer. Lo leyó, le temblaron los dedos, volvió a escribir. No fue un error, solo tuve miedo, todavía tengo miedo. Miró la pantalla, el corazón se le trepó a la garganta, y entonces, lo borró todo, una palabra, luego otra, hasta que no quedó nada, como si escribirlo fuera tocar un fuego que todavía no podía sostener. Pensó en buscarla, en esperarla a la salida del colegio, en decirle, esta vez, la verdad, pero no se atrevió. Había algo dentro de ella que aún no podía romper del todo, un miedo antiguo, a decepcionar, a ser señalada, a no saber quién era si decía en voz alta lo que ya sentía. Así que se quedó callada, encerrada en su cuarto, con el pecho como una jaula cerrada, y con la certeza de que ella misma había echado la llave. Lo peor era que ahora, no sabía cómo liberarse. Capítulo 15. Lo que no debía haber sentido. Sarocha no salió de su cuarto en todo el fin de semana. El mundo se redujo a una franja de cielo vista desde la ventana. Un cielo inmóvil, como un cuadro sin marco, que se encendía brevemente al atardecer, y luego se apagaba sin ruido, sin promesas. Los sonidos de la casa, los pasos, los platos, la televisión, le llegaban lejanos, como si viviera en otra dimensión. No bajó a comer con la familia, no respondió mensajes, no tocó los cuadernos, no abrió el portátil, y sobre todo, no escribió. Y eso en ella, lo decía todo, porque para Sarocha, el mundo solo existía mientras pudiera escribirlo, y cuando la escritura desaparecía, era señal de que algo dentro se estaba hundiendo sin remedio. El domingo por la noche, su madre golpeó la puerta con suavidad. ¿Quieres que te prepare algo? Sarocha no respondió. Fingió estar dormida. Su madre esperó un segundo, y luego se alejó. Una parte de ella sabía que estaba preocupada, que su silencio no pasaba desapercibido, pero no podía hablar, ni siquiera sabía por dónde empezar. ¿Cómo se pone en palabras un rechazo que toca la raíz de quien cree ser? Miró el techo en la oscuridad, sintió cómo su corazón volvía, una y otra vez, a esa escena,
la luz del pasillo, la cercanía de Rebeca, el temblor en sus manos antes de rozar sus labios, y luego el retroceso, el frío, la negación, como si lo que había ocurrido fuera algo sucio, como si ella fuera algo sucio. Se abrazó las rodillas. No lloró esta vez, solo se dejó hundir. El lunes por la tarde, Nam irrumpió en la habitación sin pedir permiso. Sarocha estaba tendida en la cama, con la cortina corrida y el rostro hundido en la almohada. Nam no dijo nada al principio, solo caminó hasta el escritorio y lo observó. Había hojas sueltas, un libro abierto al azar, una taza con té seco, y sobre todo, un cuaderno que no había sido tocado desde hacía días. «Te vas a pudrir aquí si sigues así», dijo finalmente, sentándose a los pies de la cama. «¿No piensas ni despedirte del sol?». Sarocha no respondió. Tenía los ojos enrojecidos, la boca seca, y una especie de cápsula invisible encerrándole el pecho. Hablar le costaba, respirar también. Nam esperó unos segundos y suspiró. «Dime qué pasó». «No importa. Para ti sí. Mírate, Sarocha. No puedes fingir que no duele. No eres de piedra». El silencio se estiró entre ellas, como un hilo que podría romperse con una sola palabra. Sarocha tragó saliva, cerró los ojos, y habló. La voz le temblaba, como si cada frase le arrancara algo. Contó lo del beso. ¿Cómo fue ella quien lo buscó? ¿Quién se atrevió? ¿Cómo creyó por un segundo sagrado que Rebeca le correspondía? Contó el instante exacto en que Rebeca se alejó, como si algo en ella hubiera colapsado. Contó las palabras, las excusas. Él no fue nada. Él soy heterosexual. Él eres la novia de mi hermano. Contó cómo se quedó sola en ese pasillo, con el corazón deshecho en la boca. Me sentí estúpida, Nam, tan estúpida. ¿Cómo pude pensar que alguien como ella? ¿Alguien como quién?, la interrumpió Nam, con dulzura pero firmeza. Sarocha bajó la mirada. Como la chica perfecta que todos quieren, la intocable, la correcta, la que no puede enamorarse de alguien como yo. Nam se acercó y le tomó la mano. Rebeca es una tormenta, Sarocha. Bella así, pero caótica. Tú no tienes que vivir bajo su lluvia. No te corresponde ese papel. Vamos a irnos. A otro idioma, a otra vida. Esto va a doler. Sí, pero solo un tiempo más. Pero no debería doler tanto, susurró Sarocha, con la voz partida. Solo fue un beso. Nam negó con la cabeza, con ternura grave. No, no fue solo un beso. Fue todo lo que significó. Todo lo que nunca dijiste en voz alta. Fue atreverte, por fin, a mirar tu deseo de frente. Y eso, amiga mía, nunca es poca cosa. Sarocha se incorporó lentamente. Se secó los ojos con la manga de su polera. Miró su escritorio como si no lo reconociera. Entre los libros había algo más. El boleto de avión impreso. 5 días. 5. Estados Unidos era más que un destino. Era una frontera. Era distancia concreta. Era quizás una nueva forma de respirar sin sentirse en falta todo el tiempo, sin tener que ver a Rebeca fingiendo normalidad, sin tener que cargar con ese amor silencioso que la había acompañado durante meses. Voy a hacer mis maletas, dijo de pronto, con un hilo de determinación, como si se obligara a sostenerlo. Bien, sonrió Nam. Te ayudaré, pero primero prométeme algo. ¿Qué? Prométeme que no vas a borrar lo que sentiste, aunque duela, aunque quieras olvidarla. No lo borres. Sarocha la miró con los ojos entreabiertos, agotados, y después de un largo segundo, asintió. No la voy a borrar, pero sí voy a dejarla atrás. Esa noche, escribió por primera vez en muchos días. No fue en el cuaderno habitual, ni en el portátil. Fue en una hoja suelta, con la tinta manchando los bordes. Una carta que no pensaba entregar. Te amé en silencio porque pensé que eso bastaba. Te miré como quien observa una herida y una luz al mismo tiempo. Y aunque no digas nada, yo sí voy a decirlo. Fuiste la primera vez que mi corazón se despertó por completo. Y aunque me rechazaste, y aunque no quieras nombrarlo, yo no voy a fingir que no pasó. La dobló con cuidado. La guardó entre 2 libros en su estante, en una parte donde solo ella podría encontrarla. No sabía si algún día la releería, o si con el tiempo ya no la necesitaría, pero por primera vez desde hacía semanas, durmió, no tranquila, pero dormida, y eso ya era un principio. Capítulo 16. No saber decir adiós. El día amaneció gris, un cielo sin voluntad, espeso, como si el clima supiera lo que estaba por suceder. El aire olía a humedad y despedida. Sarocha se despertó antes que el sol. No había dormido bien. Soñó con trenes que partían sin ella, con pasillos sin salida y con una boca que no decía su nombre. Hacía frío, pero no lo suficiente como para justificar el temblor en sus dedos mientras cerraba la última maleta. Nam la esperaba en el auto. Sus padres bajaron en silencio. Eng intentó sonreírle,
pero ella no pudo responderle. Faltaba alguien, faltaba una presencia que desde hacía años habitaba su vida como un susurro. Faltaba Rebeca. ¿Estás lista?, le preguntó su madre. Sarocha no contestó, solo asintió. No estaba lista, nunca lo estaría. Del otro lado de la ciudad, Rebeca no había vuelto a casa. Había pasado la noche en el departamento de Irene, con los ojos abiertos, mirando el techo. No lloró, no podía. Tenía algo más paralizante que el llanto: la culpa. Irene le había dicho que era una cobarde, que si no se apuraba, Sarocha se iría sin saber lo que realmente sentía. Pero Rebeca no se movió. El miedo era más fuerte que cualquier impulso. Miedo a hablar, a admitir, a mirar a Sarocha a los ojos y decirle: me importas más que cualquier cosa. Así que no fue. Sarocha subió al auto. No miró atrás, pero su pecho dolía como si dejara a alguien amarrado en su habitación, como si dejara una parte de sí misma encerrada en los muros de esa casa. El trayecto al aeropuerto fue silencioso. Cuando llegues, escríbeme, dijo su madre, tomándole la mano, mientras avanzaban hacia la zona de embarque. Sarocha asintió. Sí, lo haré. Rebeca estaba en su cuarto, de pie, mirando por la ventana. Podía ver el cielo despejándose levemente en la distancia. Una línea de nubes se abría como una grieta. No sabía por qué, pero no podía dejar de mirar hacia el este, como si de alguna manera supiera que en ese momento, Sarocha estaba subiendo a un avión, como si algo se le arrancara del pecho sin anestesia, y entonces lo entendió. Tarde, la amaba, la había amado desde el primer día, la había amado en silencio, igual que ella, pero a diferencia de Sarocha, ella no se atrevió. El avión despegó. Sarocha sintió cómo la presión del aire comprimía sus oídos, y algo más, la certeza de que todo lo que había vivido con Rebeca se quedaba atrás, como una novela sin final. En su cuarto, Rebeca cayó de rodillas al suelo. Se llevó las manos a la cara. El silencio era absoluto, la casa vacía, la promesa rota, el amor perdido, y en su cabeza, solo una frase: se fue, y yo la dejé ir. Capítulo 17. Empezar a respetarse. Rebeca había evitado este momento por semanas. Cada conversación con Ames se le volvía un nudo en la garganta, una deuda que no sabía cómo saldar. Pero después de ver partir a Sarocha, algo se quebró dentro de ella, o tal vez se encendió, una necesidad ardiente de no seguir viviendo una mentira. El sábado por la tarde, Rebeca pidió hablar con él. Lo llevó al parque cerca del colegio, donde tantas veces habían estudiado juntos o comido helado. Ames llegó sonriente. Sus ojos reflejaban una ternura inocente que Rebeca odiaba traicionar, pero ya no podía postergarlo más. Ames empezó con un hilo de voz. Él la miró. Atento, tengo que decirte algo. ¿Qué pasa? Lo nuestro no puede seguir. No supo cómo terminar de decirlo, solo que las palabras brotaron en desorden. Siempre has sido mi mejor amigo, el primero que me abrió las puertas, que me cuidó, que me hizo sentir bienvenida. Rebeca, acepté estar contigo porque no quería lastimarte, porque pensé que con el tiempo podría convencerme, pero estaba tratando de convencerme de algo que no era verdad. ¿Qué quieres decir? Su rostro se apagó. Quiero empezar a respetarme, y no puedo hacerlo si sigo pretendiendo que siento algo que no siento. Ames guardó silencio. Ni una lágrima, ni una palabra, solo una tristeza contenida, madura, que dolía en lo profundo. Asintió, sin rencor. Gracias por decirlo ahora y no después. Rebeca se fue directo a casa de Irene. Su mejor amiga la recibió con chocolate caliente, películas malas y silencio empático. ¿Lo hiciste?, preguntó Irene. Rebeca asintió, con los ojos brillosos. ¿Y ahora qué? Ahora me siento como si hubiera roto algo que no se puede arreglar, pero también como si por fin pudiera respirar. Es que hiciste lo correcto, le dijo Irene, tocándole la mano. Lo valiente. ¿Y Sarocha? Rebeca agachó la cabeza. Iba a escribirle, a explicarle, y me bloqueó. Irene se sentó derecha. ¿Qué? La busqué en Instagram, en Facebook, incluso en Twitter. Nada. Todo cerrado. Incluso su WhatsApp tiene la foto vacía. No hay forma. ¿Está segura que no cambió de cuenta? Lo intenté todo. Rebeca sintió que el aire se le escapaba. Era como si Sarocha hubiera borrado su existencia con un clic. Y aunque entendía el motivo, dolía más de lo que podía admitir. Irene, ¿qué hago?, preguntó con la voz temblando. Esperas, te fortaleces. La vida no terminó. Es solo un año sin saber de ella. Un año para encontrarte tú, para no cometer los mismos errores. Y cuando regrese, si aún la amas, la buscarás. Esa noche, Rebeca se encerró en su cuarto. Se quedó mirando su celular por horas, con la ventana del chat abierta aunque no pudiera escribir.
Pasó el dedo por la pantalla como si tocara un recuerdo. Escribió cartas que nunca envió, y mientras la ciudad dormía, en el silencio de su habitación, comprendió una cosa. A veces, lo más difícil no es amar a alguien, es aprender a hacerlo bien. Capítulo 18. En este cielo todo pesa. El avión descendía lentamente sobre la ciudad nueva. Sarocha miraba por la ventanilla, los ríos de asfalto iluminados, las luces lejanas como constelaciones rotas sobre la tierra. Podía estar en cualquier parte del mundo y aún así seguir pensando en ella. Nam, a su lado, dormitaba con los audífonos puestos, una lista de reproducción en tailandés, como un intento por retener una parte de casa. Pero a Sarocha no le interesaba conservar nada, solo quería soltar. El aire en Nueva York era distinto, no solo más frío, era más ajeno. El inglés en las calles, los anuncios brillantes, los pasos rápidos de personas que no tenían tiempo para mirar, todo tan impersonal que parecía hecho a su medida. En el taxi hacia la residencia estudiantil, Nam hablaba con entusiasmo sobre las clases, los parques, las cafeterías que querían probar, los posibles clubes del colegio. Sarocha asentía en automático, miraba por la ventana, pensaba en unos labios, en un beso inesperado, en una huida, y en una ausencia. Estás muy callada, dijo Nam, bajando el volumen de su música. Lo sé, murmuró Sarocha. ¿Estás bien? La pregunta flotó en el aire unos segundos antes de que ella respondiera. Bloqueé a Rebeca. Nam se quedó en silencio. Sabía que eventualmente saldría el tema. No quiero saber nada de ella. ¿Estás segura? No, pero lo necesito. Me hace daño verla feliz con otra gente, seguir su vida como si yo no existiera. Tal vez no lo esté haciendo, no importa. Aunque lo esté, aunque sufra, saberlo me hundiría más. Subieron las escaleras de la residencia con las mochilas a cuestas. La habitación era pequeña pero acogedora. 2 camas, 2 escritorios, una ventana que daba a los tejados de otros edificios. Sarocha se sentó en la cama y sacó su cuaderno, ese que había llenado de cartas que nunca enviaría. Pasó las hojas, reconocía cada línea escrita a mano, cada oración arrancada del pecho. Nam se acercó y la abrazó por los hombros. Un año pasa volando, le susurró, un día a la vez. Sarocha cerró el cuaderno, miró hacia la ventana. Era otro país, otro idioma, otro cielo, pero Rebeca seguía ahí, no en la pantalla, no en los mensajes, no en las redes, sino en todo lo que le dolía en silencio. Ese día no lloró, solo se prometió no mirar atrás, y aunque no lo supiera todavía, era el primer paso hacia sí misma. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, compartir y seguir disfrutando de la historia.